Una de mis historias favoritas es sobre un niño. Este niño estaba andando por una de las calles de Washington, D.C., cuando de pronto se ve impactado por el escenario con el que se encuentra. Se había topado con el Memorial Lincoln. Y metiendo la mano en su bolsillo, saca una moneda y compara entre el rostro tallado en la moneda con el rostro tallado en la estatua. Y se acerca a uno de los guardias y ofreciéndole la moneda, mostrándole la moneda, le dice: quiero comprar la estatua. El guardia sonrió, bajó hacia donde estaba el niño y le dijo: hay 3 razones por las que no puedes comprar la estatua. Y le explicó. La primera es que la estatua no está a la venta. La segunda es que el dinero que tienes no alcanza para comprar la estatua. Pero la tercera razón es la más importante y le dice: la otra es que el monumento ya es tuyo. No puedes comprarlo porque ya te pertenece, ya que es pertenencia y propiedad de cada ciudadano estadounidense. Esta historia me hace recordar mucho el sinnúmero de veces que los cristianos tratamos de pagar nuestra deuda con Dios, cuando es algo que no existe. Y entiendo que nos gusta ganarnos las cosas, que nos gusta merecer las cosas, pero en la salvación no es algo que podamos pagar con obras, con méritos, confesando, arrepintiéndonos, llorando, suplicando, orando, haciendo penitencia. Pero como los seres humanos nos cuesta entender la gracia de Dios, existe toda clase de inventos, como las penitencias, que tú dices: ¿cómo puede ser que gente se flagele y busque pagar a Dios algo que fue dado por gracia? Sin embargo, piensa que no somos tan diferentes cuando tratamos de hacer méritos, llorando, suplicando para que Dios nos perdone, cuando su perdón ya nos fue dado a todos gratuitamente. Nos pertenece a todos y no hay nada que podamos hacer para comprarlo. En segundo lugar, nunca lo puso Dios a la venta. Es un regalo gratuito para todos los seres humanos, por lo que tú no te puedes apropiar del perdón para luego vendérselo a otros, porque Dios se lo ha regalado a cada persona sin intermediarios, porque Dios nos ha amado a todos. Hoy quiero hablar un poco acerca de la confesión. ¿Qué decir sobre la confesión? Uno de los textos más famosos cuando se habla en las iglesias acerca de la confesión de los pecados es 1 Juan 1:9. Solamente, hermanos, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Pero solamente ha sido un texto, y lo diré aquí, mal leído. Un texto mal leído, así como lo escuchan. Leído en su contexto y entendiendo el significado de la palabra confesión, obtenemos la idea original que quería transmitir Juan. Primero vamos a definir lo que significa aquella palabra, confesamos. Y viene del griego y es homologueo. Y cuando mi esposa es médico y ella necesita homologar su título aquí en España, ella es argentina, ha obtenido el título en Argentina y necesita homologar aquí en España. O sea, que aquí tenga la misma vigencia o validez. Desglosando la palabra, homo vendría siendo hacer algo igual o algo igual
de la misma categoría, una copia, y logos es palabra. Así que homologos, homologar, homologueo, es el desglose de la palabra confesar, lo que tenemos como confesar. Es decir, decir o hablar las mismas palabras. Por lo tanto, cuando Juan está diciendo sobre confesar, no está diciendo, Señor, he pecado en esto, he pecado en esto, he pecado en esto, confesando cada uno de tus pecados, sino te está diciendo, di lo mismo que Dios. Y el contexto, no solo la definición de la palabra nos lo confirma, sino también el contexto. Vamos a leer antes y también después de este versículo. Si decimos que no tenemos pecado, atención con la expresión decimos. Está hablando de decir, de hablar. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos, o sea, si decimos las mismas palabras que Dios, si declaramos las mismas palabras, declaramos que hemos pecado, declaramos nuestros pecados, Él es fiel y justo al perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos, otra vez, atención, si decimos que no hemos pecado, le hacemos parecer a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está. O sea, Dios ha dicho algo. Ese algo es que habíamos pecado y Él nos ha perdonado los pecados. Ahora, si yo digo, no, yo no he pecado, hago que Dios quede como mentiroso. ¿Sí? ¿De qué me tienes que perdonar si yo no he pecado? No necesitaba ser perdonado. O sea, hacemos que Dios parezca mentiroso. ¿Pero eso hace que Dios sea mentiroso? No. Nosotros éramos pecadores, Dios nos ha perdonado a todos. Ahora, si yo digo, no, he sido pecador, yo no soy tan malo, entonces le hago ser a Dios como si fuese mentiroso. Pero si yo digo, sí, yo he pecado, necesitaba ese perdón y Él me ha perdonado, entonces estoy diciendo las mismas palabras que Dios. Estoy confesando mis pecados, haciéndole que Él sea fiel y justo al habernos perdonado nuestros pecados. ¿Se entiende? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos parecer mentiroso. Pero si decimos que sí hemos pecado, mostramos que Él en realidad fue justo al perdonarnos. Entonces, esto tiene eco en la justificación por la fe de la que habla Pablo. Vamos a ver, por ejemplo, Romanos 3, del 3 al 4. Recuerden la palabra fiel y justo. Dice entonces que, si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anula la fidelidad de Dios? De ningún modo. Esto es Romanos 3, del 3 al 4. Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. O sea, aunque queramos decir algo distinto a lo que ha dicho Dios, lo que ha dicho Dios sigue siendo verdad. Aunque tú te estés engañando a ti mismo diciendo que no es así. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. Es decir, aquí la cosa no va de si Dios te perdona o no. Dios ya te ha perdonado. Aquí la cosa va de que si tú reconoces y dices las mismas palabras que Dios ha dicho, confiesas, homologueo, confiesas que Dios te ha perdonado, tú siendo un pecador. Y tú agradeces por eso. Pero no es la confesión decirte, Señor, pequé en esto otro y en esto otro, perdóname. No, Dios te perdonó y tú confiesas, sí, me ha perdonado. Entonces, aquí el que está siendo juzgado no eres tú, es Dios. Ve cómo dice el texto, venzas cuando sea juzgado. O sea, Dios necesita ser justificado
por nosotros. Dios dice, yo los he perdonado. Ahora entonces, ellos, le preguntamos a los seres humanos, ¿necesitaban ser perdonados? Los que confiesan dicen, sí, lo necesitábamos. Entonces Dios queda como fiel y justo al habernos perdonado. Y los que dicen, no, yo no necesitaba perdonar, que me perdonara, nada. Eso se engañan a ellos mismos y hacen parecer que Dios quede como mentiroso, pero antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque Dios está siendo juzgado. Así dice el texto. Y Romanos, Pablo está tomando estas palabras de una confesión, justamente, que es Salmo 51, del 1 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. O sea, él está reconociendo que él es un pecador. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y ahora dice, ¿para qué hago esto? ¿Para que me perdone? No, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, Dios está siendo juzgado y David entiende que él no está confesando para ganarse el perdón de Dios, sino para que Dios sea tenido por justo al haberle perdonado. Es más, David sabía que Dios le había perdonado. El Salmo 51 es una confesión de David por el pecado la oración de David luego de que ha pecado con Betsabé, el problema que hizo al asesinar a Urías. Esto está sucediendo un año después. Claro, le carcomía los huesos no poder expresar, desahogarse. Es algo natural en nosotros. Pero sin embargo, Dios le había perdonado antes incluso que él cometiese el pecado. Fíjense ustedes, el profeta Natán va y le cuenta una historia de un gran hombre que tenía muchas ovejas y toma la ovejita de su vecino para recibir a sus visitas. David dice, tal hombre es digno de muerte. Se declara la sentencia él mismo. Entonces Natán dice en 2 Samuel 12:13, le he dicho, tú eres aquel hombre. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. O sea, tan pronto como David había cometido el pecado, Dios le da la seguridad de que su pecado ya está perdonado. Por lo que la pregunta es, ¿la confesión de David un año después le está granjeando el perdón de Dios? No. David se sabía perdonado, pero ahora necesitaba declarar eso para que Dios fuese tenido por justo al haberle perdonado. Había todo un conflicto espiritual aquí. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando confesamos que somos pecadores, estamos justificando a Dios y dándole el derecho legal, la carta en la mano de que hizo bien en perdonarnos. Lucas 7:29 dice, todo el pueblo y los publicanos al oírle justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Fíjense qué interesante la palabra. Ellos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. O sea, hicieron que Dios se mostrara justo al haberlos perdonado, al bautizarse. Y el bautismo de Juan, una pregunta, ¿qué se hacía en el bautismo de Juan? ¿Qué era el bautismo de Juan? Bueno, Mateo 3:6 dice, y confesando sus pecados, eran bautizados por él, por Juan, en el río Jordán. La forma en cómo justificaban a Dios era bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Y cómo se bautizaban? Confesando que eran pecadores, confesando los pecados. Así que tu confesión no te gana el perdón de Dios porque eso ya te fue entregado. La confesión es para que reconozcas y digas lo mismo que Dios ha dicho. Yo he sido un pecador y agradezco a Dios por haberme perdonado. Así Dios queda limpio e impune al haber perdonado a los pecadores. Dios que justifica al impío muestra de esa forma su justicia.
¿quiénes estarán acusando a Dios? Bueno, todas estas cositas las podremos ver más adelante. Pero quiero que terminemos y entendamos. Más sobre esto podrás leer en detalle en nuestro libro Dios perdonó al mundo, que está disponible en Amazon y lo puedes encargar para que llegue a tu casita y lo puedas leer, sobre la confesión y todo esto. Ahí está incluso imágenes de la moneda y del monumento Lincoln. Pero el caso es que Dios nos perdona, y lo repiten los salmos, lo repite David, lo repite Isaías, una y otra vez, que Dios nos perdona también por amor de su nombre. No solo que nos ama a nosotros, sino por amor de su gloria, de su nombre. Dice Isaías 43, 25 al 26. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Dios nos acordará de nuestros pecados, pero ahora dice, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte yo. Es decir, supongamos, Dios me habla a mí, me dice, Bastián, yo borré todos tus pecados y nunca más me voy a acordar de ninguno de tus pecados. Y así con todo el mundo, así contigo, así con todas las personas. Dios te dice, yo ya borré todos tus pecados y jamás me volveré a acordar de ellos. Ahora, por un segundo, he perdido la memoria y necesito que me hagas recordar, porque ahora, Bastián, vamos a entrar a juicio. La hora del juicio ha llegado y el que está siendo juzgado soy yo. Yo te he perdonado todo, pero hazme recordar. Confiesa esos pecados. Confiesa que eres pecador. Habla tú y así te puedo justificar yo. ¿Te das cuenta? O sea, aquí el asunto no tiene nada que ver con que si nosotros seremos perdonados al confesar o no, sino el hecho de que Dios puede ser justo al perdonarnos en el juicio. Así que Dios ya ha resuelto el asunto del perdón. Dejemos de comprar y granjearnos el perdón de Dios, porque eso ya está resuelto. El padre, cuando recibió al hijo pródigo, no lo dejó terminar su frase aprendida. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando le va a decir, hazme como uno de tus jornaleros, el padre lo abraza, le interrumpe y no le deja terminar. ¿Por qué? Porque como cristianos queremos pagarle a Dios. O sea, me has perdonado, pero me quiero ganar el pan que Dios te da gratuitamente, la abundancia de pan que hay. No, quiero ser uno de tus jornaleros, quiero pagarte, quiero confesar, quiero arrepentirme, que hablaremos en el siguiente tema del arrepentimiento. Pero el Padre dice, no, tú eres mi hijo. Te habías perdido, has sido encontrado, habías muerto y estás de vuelta a la vida. Tú eres su hijo. No tienes que ganarte el perdón de Dios, porque tú eres su hijo amado. No hay nada que puedas hacer para conseguirlo, porque ya te fue dado gratuitamente. Eso ya está completamente resuelto por Él. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente estudio. Te invito a suscribirte a nuestro canal si quieres escuchar más videitos de esto de 15 a 20 minutos para seguir estudiando un poquito más acerca del amor de Dios. Un abrazo a todos.